Buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde te encuentres. Soy Saray Escobar. En este video vamos a hablar del tema de la locura. Empezando por plantearnos, la locura es inherente al cuerpo, tiene que ver con algo con el espíritu o con el alma. Para ello vamos a analizar la perspectiva de algunos filósofos occidentales que han estudiado el tema en diferentes contextos históricos. Retomaremos varias ideas aportadas por ellos para construir un concepto de loco y la locura, que tome en cuenta los elementos o características propias de cada uno de estos autores y que sirva para enunciar dicho término de la manera más correcta y objetiva y en general de la manera más sencilla posible. Oye, Saray, eso suena muy interesante. Dime, ¿qué es lo que pensaba el filósofo Platón acerca de la locura? Para empezar, ese chango me está hablando. Pero más adelante, cuando veamos Descartes, vamos a descifrar el dilema si tal vez yo soy la loca o son ustedes. En la Grecia antigua, donde predominaba el culto a los dioses, el filósofo Aristóteles, mejor conocido como Platón, discípulo de Sócrates, escribió numerosos diálogos en los cuales plasmaba las ideas de su maestro y las propias. En relación con el tema a tratar, los diálogos de Ayón y Fedro abordan la cuestión de la locura. Centrándose el primero en el tipo de locura que a los poetas y rapsodas les inspiran las divinidades, sean dioses o musas. Sócrates sostiene una discusión con Ayón. ¿Sabes quién es Ayón? Ayón es un artista de la época clásica que escribía poemas, pero no muchos lo conocen. Además es más famoso, mucho más famoso por haber discutido con Sócrates. Ese Sócrates, siempre discutiendo con todo el mundo. ¿Qué más? También discutieron acerca del origen de la inspiración, los poemas, las canciones, la naturaleza y la fuente del talento. Mientras que Ayón defiende que se trata de un arte y no de una mera inspiración divina, Sócrates hace ver que no es capaz de juzgar a cualquier poeta en primera impresión. Por desconocerlo, tal es el caso de Ayón al jactarse de conocer muy bien a Homero, pero no a Quiloco ni a Hesíodo. No obstante, Sócrates, la razón por la cual Ayón no puede juzgar el valor de cualquier poeta recae en lo que el talento de poetas y rapsodas no proviene de un conocimiento o de un arte, de una técnica, sino una inspiración divina. Esto es comunicada por los dioses. Para Sócrates, el componer un poema, el interpretarlo, el canto requiere de una inspiración. Ayón defiende principalmente que la interpretación, como el canto, la actuación, dependen de la habilidad técnica que tenga el artista, de la experiencia práctica. Pero coincide con Sócrates que para la composición sí necesita de una inspiración divina. Tras discutir mucho tiempo, y tú ya sabes cómo es Sócrates, pues nunca pudo desvirtuar las argumentaciones de nuestro gran filósofo. Nunca le dio una respuesta lo suficientemente satisfactoria como para poder derrotarlo. Y como la mayoría terminó volteándose, dándose la vuelta, cuestionando su existencia,
y preguntándose muchas cosas gracias al viejo Sócrates. ¿Pero qué no estábamos hablando de la locura? Dime, ¿cómo se relaciona esto con ese tema? Aquí podemos notar rasgos característicos de cómo Sócrates concibe la locura, principalmente por la influencia de una inspiración divina, una afectación del individuo en su comportamiento causada por los dioses. Esta afección también puede ser apreciada en el Fedro. ¿El Fedro? ¿Cuál es ese? El diálogo que habla del amor. Ah, eso que tú no tienes. En esos dos diálogos podemos apreciar 4 tipos de locura que, según Stanford, distingue Sócrates. El primero es el influenciado por Eros, es una inspiración divina en la cual el enamorado está enfermo. La segunda es inspirada por Dionisio, que con sus uvas fermentadas y la influencia de los vicios y placeres, pues también afecta la conducta del individuo. Y finalmente se encuentra la que puede predecir las profecías de los oráculos y la que inspira a los poetas y rapsodas. Esa última es la que ya comentamos con Ion, el que se acaba de... Bueno, que te conté que se peleó con Sócrates y que era un poeta, experto en el lenguaje. En el Fedro podemos apreciar el tipo de enfermedad inspirada por Eros, una manipulación de la conducta. Cuando uno está enamorado, tiene una sensación de placer, pero a la vez una gran perturbación por no ser correspondido o por notar los defectos del otro. Sí, eso también pasaba en Grecia. Aquí necesitamos introducir a otro filósofo que ha estudiado mucho la locura. Se llama Michel Foucault. Él es un francés que tuvo relevancia en la época de los 60 y actualmente también es bastante recurrida su obra. Foucault lo que desarrolló en su obra es que en la época clásica se creía que había una dependencia entre el alma y el cuerpo. Cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo y eso es lo que configura la muerte. Entonces, pues la perfección del cuerpo se da con el alma. Para Platón, pues también era lo mismo. Los dioses, al influenciar el alma, hacían que el cuerpo funcionara, pero si había una influencia diferente, hacían también que el cuerpo perdiera esa perfección, esa organización, y ya no podía participar de la misma forma en la sociedad. Pero para Platón no era algo malo, de hecho era algo que le permitía inspirarse, algo que le permitía reflexionar o incluso pues tener
en el peor de los casos, algún sentimiento por otra persona. Mientras que para Foucault, ya después, bueno, no solo para Foucault, sino para todos los demás, el loco es visto ya como un ente que requiere de ser normalizado, porque pues no se ajusta a lo que quiere la sociedad. Su conducta no es reconocida y no es asimilada por los demás, y entonces requiere de un aislamiento y de una internación en una institución psiquiátrica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. A partir de aquí dejaremos de hablar de la época clásica. Daremos una pequeña explicación de lo que fue la locura en la Edad Media. En la Edad Media se consideraba este desvío del comportamiento como una intervención demoníaca. Se seguía sobre esa misma línea, que era una influencia externa, que no tenía que ver justamente con una implicación interna o corpórea del individuo. Se creía incluso que el alma era separada del pecado, porque mientras un ente externo estaba influenciando la conducta del individuo y este se manifestaba de una manera irregular ante la sociedad, era porque posiblemente un demonio estuviera aconsejando o estuviera siendo él quien controlase el cuerpo del individuo. Pero su alma era independiente. De hecho, su alma iba a liberarse cuando el individuo muriera, porque el alma era eterna y se subiría al cielo. Pero para lograr esta separación y esta recuperación de la dignidad del alma, había que infringir un suplicio en el cuerpo de aquel que había sido aquejado por la intervención demoníaca. Lo que generó también que pues la locura en la Edad Media sea algo reprimido, algo que era tratado de evitarse por la sociedad y por la Iglesia. Pero ya en el Renacimiento, que es la etapa siguiente, la locura se puede ver de una manera distinta. El filósofo Descartes en su libro Las Meditaciones Metafísicas, al referirse a los insensatos, en el capítulo de las cosas que pueden ponerse en duda, él considera que la locura es una apreciación diferente de la realidad. Sin embargo, también menciona que él necesita ponerse al nivel de los insensatos para poder dudar de lo que existe a su alrededor y de lo que percibe como verdadero. En este texto de Descartes podemos también observar una separación categórica del loco. El loco se aísla del entorno. Foucault ahí percibe un concepto de otredad respecto del loco, porque el loco no puede interactuar con los demás. Él afirma su realidad y convive con ella de manera aislada. Pero también hay un problema en la obra de Descartes que reconoce Foucault, debido a que existe una condición de posibilidad de la realidad. Porque ¿quién puede afirmar que la realidad o lo que tú percibes como verdadero es algo cierto? El loco afirma una realidad igual que otra persona puede afirmarla, pero la única forma
de eliminar esta controversia es probarlo a través del mundo objetivo. Y ese derecho a probar a través del mundo objetivo la realidad es la manera en que se inicia la búsqueda de la razón o de la verdad. Incluso esto es una de las premisas para que exista el método científico. La posibilidad de que lo que yo estoy ideando como verdadero no lo sea y que esté sujeto a comprobación. En este sentido, la realidad es una condición de posibilidad. Entiendo. Después del Renacimiento, en la época moderna, a partir del siglo XVI, se desconoce la existencia del espíritu como un agente ajeno al alma y empieza a considerarse la locura como un trastorno del cuerpo. El ejemplo que nos pone Foucault para entender mejor esta situación es relacionar al cerebro con el alma como relacionamos al ojo con la vista. Por ejemplo, un mal del ojo hace que no podamos ver bien. Y un mal del cerebro impide el ejercicio exacto del alma o impide que podamos comportarnos o pensar las cosas de la misma manera. A continuación podemos también introducir al filósofo Carl Gustav Jung. Él fue discípulo directo de Jung y nos ofrece una perspectiva que logra rescatar la divinidad en la locura, como lo hizo Platón, y contrasta y sintetizarla con las ideas que tenían en su época acerca de la locura. Mientras Foucault dio un tratamiento más histórico para explicar, justo la obra se llama La historia de la locura, Jung hizo algo más desde una perspectiva de la psicología profunda, pero rescatando el sentido del alma, la psique en su sentido etimológico. En el ámbito que ya mencionamos, que es la psicología profunda, incluirá hablar acerca de la alquimia y demostrará cómo es que las imágenes manejadas en dicha filosofía práctica o disciplina del alma y los procesos de los que hablan los alquimistas podrían servir para describir de manera más precisa y concreta los procesos psicológicos que la mente experimenta cuando se presenta una crisis en la vida de una persona. Ya cuando hablamos específicamente de la locura, Jung utiliza el arquetipo de la sombra. Para describir qué es un arquetipo podemos tomarnos mucho tiempo porque es un concepto difícil. ¿Tú sabes qué es? Oh, no, ahora que lo preguntas, sí, yo sé. ¿Tú puedes explicarlo si quieres? Muy bien. Todo el mundo, escuchen con mucha atención. Un arquetipo es como una imagen con la que todos nacemos, según Jung. Es decir, una especie de imagen que podemos ver en el mundo exterior debido a que tiene ciertas características o atributos que podemos ver independientemente de que se presenten en 1000 formas diferentes. Un ejemplo clásico es el arquetipo del héroe. Podemos observar que un héroe es esa persona que causa admiración, realiza proezas valerosas que las personas normales normalmente no se atreverían o no podrían realizar. Lo hemos usado con arquetipos de payaso, madre, perros, monstruos, etc. ¿Saben?
Ok. El arquetipo de la sombra, como ya lo habías dicho, representa todos aquellos aspectos, ideas y conductas de nuestra psique que se encuentran escondidos o que son negados, pero que forman parte de ella. Cada quien tendrá sus razones egoicas para negar esa parte de su psique, aunque casi siempre será por juzgarlas como negativas o contraproducentes, ya que siempre contrastan fuertemente con las cualidades que cada quien se adjudica o con las normas morales. Jung también reconoce que la locura no es algo necesariamente negativo, pues para la alquimia es de hecho una posibilidad para iniciar un proceso de transmutación. El problema recae en que es un camino que asusta y que causa como respuesta generalmente regresar a la zona de confort, la zona segura o que percibimos como más estable. Eso también nos lleva a buscar un calmante para la pesadez, el plomo, con el que se debe iniciar la obra de la alquimia, y el sufrimiento que lleguen a ser el consciente de la sombra, a tenerla enfrente y presente. Y es que es por eso que el proceso de transmutación inicia. Todos podemos experimentar cierto grado de locura, lo cual nos indica que estamos frente a una posibilidad de transformar nuestra composición actual y darle cabida a una nueva. Una diferencia definitiva es que el cambio que uno puede dar no es algo que se puede escoger libremente. De la misma manera que una inspiración divina, estamos condicionados y posibilitados a darnos en ese proceso, tal como un poeta se dejaba poseer por un dios o una musa, y de esta manera dicha divinidad compusiera a través de él un nuevo poema, una canción. La locura es un concepto que va mutando a través del tiempo, de ser una inspiración divina, una intervención demoníaca, hasta la actual exigencia de un dictamen médico para probar la existencia, por considerarla una patología relacionada con las deficiencias en el cerebro. Regresando un poco a lo que comenta Foucault, podemos contrastar a la locura con la conciencia que constriñe al individuo a adecuar su conducta con las normas del grupo social, que obedece los dogmas morales o religiosos. Esto lo podemos ver más en el libro de Vigilar y Castigar. No tanto en Historia de la Locura, porque en el libro de Vigilar y Castigar ya habla acerca de las represiones que sufren los individuos que tienen alteraciones en la conducta, que no se adecúan a lo que es la normalidad. Ya retomando y conjuntando para formar nuestro propio concepto con lo que dice Jung, a la locura la podemos llamar una conciencia oscura, previamente reprimida en ella, los deseos del individuo que son contrarios a los dogmas morales y que se manifiestan con conductas indeseables socialmente. El individuo que la padece es aislado del grupo. La forma de corregir estas desviaciones varía dependiendo de la época. Por ejemplo, en la Edad Media ya comentábamos que era el suplicio del cuerpo. ¿Sí? Aun cuando se consideraba que el alma estaba protegida y era distinta de la locura. También se consideraba en la Edad Media que era una manifestación temporal de un demonio. Por lo tanto, ya al morir, pues íbamos a dejar de padecerlo. O incluso también con un exorcismo. La creencia de la inmortalidad del alma y la posibilidad de su liberación y purificación al ser separada del cuerpo es lo que delineaba el tratamiento a través del suplicio común. En la época moderna,
La locura es tratada con aislamiento en el internado, sí, en los manicomios, en el que se vigila al enfermo y se medica con la finalidad de que regrese a ser normal o sano. Disculpa, ahora regreso. Tengo que ir a firmar. Habiendo expuesto los puntos más relevantes de los autores que ya mencionamos, vamos a construir un concepto concreto. Existen elementos que pueden hallar en la conciencia oscura y dan la posibilidad al loco de cambiar, de lograr algo que para una persona normal no sería posible precisamente por la percepción previamente establecida como normal y correcta. La locura no puede juzgarse como buena o mala porque ese juicio se hace a partir de la percepción normalizada que comentábamos en Foucault. El cómo se manifiesta la locura, si violenta, descontroladamente, tranquila, sutilmente, o como disidencia y transformación, es algo que puede depender en buena medida de la forma en que se llegue a dicho estado. Para aquella persona que se aferra a la normalidad, que se apega y exige pruebas materiales y acepta la percepción que recibe ya conocida de lo que es la realidad, probablemente se manifestará de manera errática y hasta peligrosa. También existe el loco, que escoge serlo, pero que solo puede en la medida que sabe que es disidente. Es consciente de ser un loco, pero sin que presente una serie de síntomas fisiológicos, como es el caso de Descartes, que puede en un momento determinado negar la realidad. También existe el loco que escoge serlo, que reconoce su conciencia oscura, y esta disidencia se dispone a través de que ella puede cambiar, destruir algo dentro de él mismo, pero sabiendo que es necesario para que algo nuevo surja, algo que solo la locura le puede dar como posibilidad. Esto retomando a Jung y a las ideas de Sócrates. Finalmente, el concepto que se ha concretado es el siguiente. La locura es, desde mi punto de vista, alejarse de la conciencia de lo que se considera como verdadero, integrar a la percepción de la verdad elementos disidentes al régimen de verificación y a las normas morales, y es una condición de posibilidad, una búsqueda ampliada de la realidad, un estado de diferencia categórica respecto al estándar preestablecido de lo que es normal y correcto. Bueno, eso es todo. Ya regresaste, pero ya se acabó la exposición. Bueno, fue divertido, muy educativo. Bueno, muchas gracias. Gracias.